Hola, buenas tardes o buenos días o lo que sea que ustedes me estén escuchando. Bienvenidos a mi canal Light Transform TV. Hoy tengo unos invitados muy especiales. Y es un día muy especial para mí también. Hoy estoy cumpliendo años y quería hacerle un tributo a dos personas muy importantes en mi vida. De hecho, lo que soy yo se lo agradezco a ellos y son mis padres. Mi papá Rafael Ángel López García, como es siempre que le dicen, ¿cuál es su nombre? Rafael Ángel López García. Y mi mamá Mariela Quiroz Rivera. A ella se la pusieron más abreviada, ¿verdad? eh, y bueno, muchos de ustedes en sus casas supieron que yo les estuve pidiendo oración por mi mamá porque estaba muy enferma. Y mira, aquí está conmigo celebrando el regalo de la vida. Y yo quiero hacer ese tributo y no quiero hacer este programa solamente que se dedique para mí. Hoy yo los quiero dedicar para ellos. A veces nos pasa la vida y nos molestamos porque nuestros padres nos echan cantaleta o porque nos dicen esto y lo otro. Y pocas veces valoramos lo que ellos hacen por nosotros. O lo sentimos en el corazón, pero no se los expresamos. Y yo quiero expresarles ese sentir. Es un sentir de agradecimiento, un sentir de afecto, un sentir de amor. Y muchas veces, aunque no tenemos que llevar la misma sangre, porque para muchos los que no saben, yo soy hijo adoptivo. Pero el ser adoptivo no me hace menos hijo de ellos. El ser adoptivo me hace hijo. Y eso no se compra con nada. Yo siempre tengo esa expresión, eso no se compra con nada. Entonces hoy les quiero preguntar, ¿ustedes cómo se sienten? A ver, madre, primero vamos a comenzar cómo está, porque mi papá es un poquito así, ¿cómo se dice? Tímido, así se le va a pasar, o le traigo un guarito para que... ¿Qué dice? Madre, ¿cómo se siente hoy? Cuénteme. Me siento feliz en tu cumpleaños. Ujú. Me siento feliz por las que estuvieron, por las amistades que tuvimos hoy en la casa. Y pues darle muchas gracias a Dios nuestro Señor por tu vida y por nuestras vidas, que te vimos crecer, te cogimos desde niño, te vimos crecer a nuestro lado. Bueno, ya por las cosas de la vida te fuiste, pero a un trabajo que te llamó Dios. Entonces, sí, darle muchos agradecimientos a Dios por la vida de todos. Y pues, feliz por tenerte aquí a nuestro lado. Boba, ¿y tú cómo te sientes? Contame, o contanos, Bueno, cuéntale a nuestro público que es muy diverso y de muchos países, ¿cómo te sientes hoy? bueno, me siento muy bien. Me siento Súbeselo más muy, aquí, aquí, más o bueno, menos. Eso, así, sin miedo. me siento feliz por estar acá en compañía de las personas que siempre nos han estimado mucho a nosotros. Hablando de esas personas, ya sé que yo los voy a poner acá. Esta mujer ha estado pendiente mucho de mi mamá, ahora mientras ella estaba enferma, se llama Elmi, es sobrina de mi papá. Y tengo un agradecimiento muy profundo por ella. Y Estela, que también ha estado muy pendiente de mis padres. Y a propósito, también es su cumpleaños, lo estábamos celebrando juntos. Entonces es algo muy especial hoy. Papá, sigue hablando. Bueno, ¿qué más le cuento? Que estás muy feliz, que estás muy agradecido con las personas que están celebrando con nosotros hoy, ¿verdad? Bueno, sí, les tengo que agradecer mucho porque nos han estado acompañando pues durante mucho tiempo. Más que todo ahora en este momento se nos presentó de la enfermedad acá de la señora. Y pues cuando yo me comprometí con la señora Amparo, más que todo ella pues nos quería entregar el niño a nosotros dos. Y si no, ella pensaba tomar como una mala determinación con él, como de abortarlo o algo. Entonces, pues yo le dije que no fuera a hacer eso, que nosotros le colaboramos en lo más que pudiéramos y que nos cumpliera o no nos cumpliera, pues le íbamos a bregar por colaborar el tiempo, que ella tenía ya mucho embarazo, que si se ponía a hacer algo así,
tan anormal, pues que ella se encartaba, porque ya muchas personas sabían de la vida de ella. Bueno, entonces, así fue como nos fuimos yendo. Ella lo hizo cuando tenía 6 meses de embarazo. Ella se fue quedando ahí con el señor con que ella vivía. Pues nunca el niño era hijo de ese señor, sino que ella había llegado ahí donde él, el 1 de mayo del 83, de 2 meses de embarazo. Entonces, la señora a mí me dijo, pues porque cuando ya ella tenía mucho embarazo, yo decidí regalarle algunas cositas a ella, pues para el niño. Como decir un biberón, unos pañolcitos, una ropita. Entonces la señora me dijo, y si ella no nos cumple, si Amparo no nos cumple, porque si no nos cumple, me queda la satisfacción de que la vamos a llevar al tiempo. Pues que llegue al tiempo completo para dar a luz el niño, que no lo aborte de ninguna manera. Bueno. Antes de que continúe, yo quiero preguntarle a mi mamá, porque yo sé que ellos dos cogían café juntos, ¿verdad? Ajá. Mi papá y mi mamá biológica cogían café juntos. Y ellos tuvieron esa conversación cuando mi papá llegó a la casa a decirle eso. ¿Tú qué sentiste? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pensaste? Porque yo tengo entendido, y yo eso lo he compartido con mucha gente, no es un secreto, le he contado que usted tuvo 4 abortos naturales. Y lo he compartido con mucha gente porque a pesar de eso siempre digo unas palabras que usted me ha dicho: tengo 4 ángeles en el cielo. Y eso se me enchina la piel cuando lo veo de esa manera. Y a veces pensar que no pudiste levantar 4 hijos tuyos, pero levantaste un hijo ajeno, ¿verdad? Y se convirtió en ese hijo. Cuando mi papá le dijo, mira, vamos a adoptar o vamos a ayudarle con este hijo, ¿tú qué sentiste? Bueno, yo me sentí feliz porque íbamos a tener pues un niño en la casa, lo íbamos a querer mucho como verdadero hijo. Y pues sí, darle muchos agradecimientos a Dios porque se presentaba una vida entre nosotros. Ajá. Me sentí feliz, no veía la hora de que llegaras. Ajá. Y bueno, ahí te tenemos. Yo recuerdo que mi mamá decía que cuando mi papá me llevó a la casa, porque tenían que pasar en caballo al otro lado de la casa, que mi papá decía que ellos me ponían la cabeza acá y los pies me llegaban acá, ¿no? Parecía un muñequito. Y a veces mi mamá decía que no sabía cómo, que pensaba que se le iba a caer el niño, ¿verdad? Sí, era muy pequeñito y uno creía que se le olvidaba y que se caía. Pero desde el principio que lo vi muy lindo. Todavía sigue siendo lindo, ¿eh? Y sigue siendo- Yo creo que estas cosas a veces no las reconocemos, y ustedes como padres allá en sus casas saben el sacrificio tan grande que se tiene levantar un hijo, o simplemente el tomar la decisión de tener un hijo, o algunos que no toman la decisión, sino que los hijos llegan de la manera que tienen que llegar. Es una sorpresa, pero es un reto para toda la vida. Y eso no se termina de que el niño ya se acabó, se creció. El reto sigue siendo un reto, y a veces nos enfrentamos con situaciones con los hijos, decisiones que toman los hijos. ¿Tú qué pensabas, papá, que iba a ser la vida de ese niño tan pequeño? Porque yo me acuerdo que tú me comentabas que a veces tenías miedo de que ese niño iba a amanecer muerto, porque yo tuvimos muchas conversaciones y siempre me decía, yo siempre pensaba que le daba una fiebre y que iba a amanecer muerto, y era un reto. ¿Tú cómo asumiste ese reto? ¿Cómo pensabas? ¿Qué pensabas que tu hijo se iba a convertir? ¿Cómo soñabas ese momento? ¿Cómo soñabas que tu hijo iba a convertirse? Nunca pensaste que iba a ser cura, pero ¿en qué pensabas tú? Vea, entonces, conversando con la señora que ella me propuso a mí solo, un día domingo, pues de que Es increíble, se acuerda de las fechas. que le recibiera el niño. Entonces yo le dije, vea,
nosotros hemos pensado en adoptar un hijo, porque la familia nos murió pequeños, pues no alcanzaron Sí. a vivir ninguno. Entonces, pero yo tengo que conversar con la señora por la tarde, que vaya a la casa, porque pues, yo no puedo solo tomar la determinación. Entonces fue así que eh, yo esperaba ahí un carro y el carro bajó muy rápido, entonces le dije a la señora por la tarde, pues conversamos con más tiempo para ver cómo vamos a conversar con la señora y a ver qué convinimos. Entonces, bueno, ya por la tarde conversé mucho rato con ella. Quedó ir a la casa el miércoles por la tarde, pues llegó por ahí a eso de las 7 de la noche con el señor con que ella vivía. Y verdad conversamos los tres y llegamos pues a comprometernos con ella. Algunas personas me alcanzaban a decir, bueno, y si esa señora tiene de pronto 2 hijos, pues ya estamos comprometidos con ella, toca recibirlos. Pero ¿qué pensabas que ese sí que usted estaba dando o que ustedes estaban dando, eh, cómo te veías en el futuro o lo Pues pensabas? vea, la vida de ella, para terminar ahí el embarazo, se le está tornando muy difícil. Porque incluso la señora tenía la vida muy amargada, porque el señor se iba para Frontino los viernes por la tarde y subía por ahí el domingo. Que por allá tenía otra señora, no sé qué era el comentario. Entonces, la señora estaba celosa, no se sentía muy segura de terminar el tiempo ahí pues, del embarazo. Entonces, por ese motivo, pues me dijo acá la señora que no le regalara esas cosas, que esa señora de pronto se iba, que no nos cumplía, en fin. Y no, pues que hay que llegar a llevarla a que cumpla el tiempo siquiera. Y la entreteniendo ahí, como yo iba a trabajar con ella muchas veces en donde ella vivía, a coger café, entonces conversábamos mucho. Entonces, de pronto algún día me dijo, ay, en ese tiempo yo tuve un sobrinito de la señora en la casa. Ahí me lo dejaron 6 meses, pues lo tratábamos bien. Eso le gustó a la señora Amparo, pues del trato que le damos a ese niño. Entonces el día que lo saqué para entregarlo, que la mamá me lo reclamó, pues a esa señora no le gustó. ¿Por qué se van a llevar el niño como lo mantienen de bien tratadito allá y como está bien querido? Y no, porque el niño tiene la mamá y es un niño ajeno, hay que entregarlo. O sea, se entrenaron bien, aprendiste a cambiar pañales, a darle el biberón. No, el niño estaba ya Oh, ya grande. no tenía que cambiar pañales. No. Entonces, ¿cómo fue eso de cambiar pañales, papá? A ver, Bueno, cuéntanos, porque, mira, no, ya estaban adultos, sí. ya llevaban ¿cuántos años de casados llevaban ustedes? Más o menos. En el 83 llevábamos por ahí 13 años. Sí, porque a propósito, el año pasado, no, este año, ya estoy perdido con las fechas, cumplieron 50 años de casados acá. 51. 51, 51. o sea, hace un año ya cumplieron 51 años de casado. Sí. Cuéntanos de eso, de esa experiencia de tener que cambiar pañales de un niño que ni siquiera es tuyo, porque, a ver, yo le voy a decir una cosa, es muy lindo los niños y todo, pero ya cuando tienes que cambiar pañales ya la situación que se complica un poquito y luego cuando tienes que lidiar con las enfermedades y todo, pero a mí me parece gracioso preguntarles a ustedes eso de la cambiada de pañales, papá, de un niño que a veces tienes miedo que se te va a caer de lo pequeño que eres, de lo pequeño que es. Sí, bueno, yo lo recibí. La señora se fue para Frontino, No, faltándole, cuéntanos de la cambiada de pañales. se fue para Frontino, faltándole 15 días para tener el bebé. Entonces ella me dijo que por medio del señor que vivía con ella me hacía saber si algo. Bueno, entonces, en los 15 días que yo salí ahí, que iba para Frontino, con el señor que llegó de Frontino, me dijo, vea, saludos le manda a la señora Amparo y que allá le tiene el aguinaldito. Claro, como nacía en diciembre, eso Sí, siempre me marcó mucho a mí, de sí, que decía que yo era el regalo de Navidad para ellos dos. sí. Entonces, esa señora tenía un niño que le habían regalado a ella. Otra señora que había ahí, pero ese niño le llevaba 43 días a este niño. Entonces llegué allá, saludé,
cuando la señora Amparo que me dice, vea, don Rafael, ella pensaba vérmelo unos 2 meses. Pues me había propuesto eso. Pero yo le dije que ojalá no me lo viera ni un solo día. Entonces me dijo, ¿por qué motivo? Le dije, por el motivo que usted está de arrimada ahí, que usted va a sufrir mucho parejo con el niño. Entonces, y además al señor no le interesa el niño, sino que le interesa que usted viva con él. Entonces, usted me entregaría a mí en 2 meses, un enfermo, o usted se apegaría ya a él y ya no lo entregaría. Sí, entonces, ese día ya había pensado algo diferente, porque cuando lo saludé me dijo así, me dijo, vea, es que yo quedé muy delicada de salud, entonces quiero que se lo lleve hoy. Yo le dije, es que a eso bajé. Entonces, sí, porque el señor Chucho me había dicho. Entonces le dije, no se lo recibo en este momento, porque yo quiero conseguir un mercado y hacer una vueltecita, pero si no me demoro en volver acá. Entonces cuando volví, allá habían otras 3 señoras. Entonces le dije a la señora Teresa, la de la casa, le dije las cositas que yo le di Amparo para el niño. No, eso se perdió acá mientras ella fue al hospital a tenerlo allá. Además, usted ve aquí la carrera de que la llevaron al hospital, la trajeron, debe pagar el parto allá en el hospital, hablar con las enfermeras y tiene que llevar el niño para que no se lo lleve sin aplicarle una vacuna que hay que aplicársela hoy. Ah, bueno, entonces yo me arrimé a mirar el niño, cuando el niño por acá le colocaban un mugre biberón que ya no era el que yo le había dado, por acá lo colocaban y por aquí le chorreaba la guapanelita negra que era lo único que le estaban colocando ahí. Bueno, entonces llegó el señor. Entonces, nos pusimos a conversar ahí. Entonces les dije, vea, yo no me puedo llevar a ese niño así de buenas a primeras. Pues yo quiero que usted me lo legalice por medio de bienestar familiar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces me dijo, sí, yo lo pienso hacer, pero cuando ya me aliente, que ya esté bien. Y entonces le dije, bueno, pero tampoco me lo voy a llevar así. Estas señoras que hay acá me deben de firmar un papel. Porque si yo me llevo a este niño para la casa, toda la gente sabe que el niño unos días ya se puede morir una criatura tan pequeña, entonces ¿en qué se mete uno? O sea, te aseguraste que las cosas fueran legales, mejor dicho. Claro. Perfecto. Madre, ahora sí, yo le hago la pregunta a mi papá ya que él no me la respondió. Eso de cambiar pañales al principio y de bregar con un niño tan pequeño, novedoso, alguien que no hayas tenido un embarazo ni nada, ¿cómo fue esa situación, madre? No, para mí fue normal porque yo pues no he sido muy inteligente, pero siempre que le iba a cambiar los pañales, yo le tenía la camita tendida y ahí lo acostaba mientras le cambiaba el pañal. Dice mi mamá que no es inteligente, pero yo no conozco personas tan inteligentes como estos dos personajes que tengo acá conmigo. Uno, mi papá te puede hacer una multiplicación, una división, una resta en la mente y a veces me hace sentir mal a mí porque yo con 2 maestrías y ni siquiera sé responder a esas preguntas y a él se las hago, él me las hace y a veces me hace bullying y me dice, ¿y usted que estudió tanto y no puede? Y mi mamá, que es una mujer que tuvo hasta sexto bachillerato, hay gente de octavo, noveno, 11 grados y vienen a que ella les ayude a hacer las tareas. O sea, yo me admiro de eso y una de las cosas que yo quiero presentárselos aquí al público es para decirles lo orgulloso que yo me siento de ustedes. Gracias. Mi papá o mi mamá me decía el otro día, ¿usted no le da vergüenza salir con nosotros así tan viejitos y tan arrugaditos y así como hechos una pasita? Y yo le digo, no, por el contrario, yo me siento muy orgulloso de ustedes, de lo que hicieron por mí, de haberme dado la vida. Usted no me parió, usted no me concibieron, pero yo soy lo que soy por ustedes. Hoy usted qué le diría a la gente o qué le diría a Dios, especialmente porque yo sé que ellos, aunque yo me hice cura, ellos más católicos que yo. ¿Qué dirías hoy? Bueno, primeramente que todo, yo le diría hoy, le daría muchas gracias a Dios por, por tu vida,
por darnos la licencia de que te pudiéramos levantar educado, así sea pobremente, pero te educamos moral y espiritualmente. Bueno, y siempre, siempre, siempre yo le doy las gracias a Dios porque pues Él fue el que te puso en nuestro camino. Así es. Sí. Papá, ¿y usted hoy usted qué diría? Pues hoy diría que no tengo sino agradecimiento para con Dios nuestro Señor, pues por lo que es hoy en día usted. Y que lo hicimos muy pobremente, que fue pues levantado de la nada. Y le doy agradecimiento a Dios que nos dio la vida y la salud y la fortaleza de poder que usted llegara aquí a sus cumpleaños, pues, a la edad que tiene. Sí, ya son 38. Mira, chicos, chicas, padres, hijos que están allá en sus casas, siéntanse orgullosos de lo que son y de los hijos que tienen. Hijos, siéntanse orgullosos de sus padres, valoren a sus padres. Padres, valoren a sus hijos. Que a veces no valoramos nuestros hijos y los hijos también necesitamos que nos valoren. Pero a veces no valoramos a los padres porque los padres no... O sea, eso tiene que ser una relación mutua. El padre y la madre valorar a su hijo o su hija y la hija valorar al padre y a la madre. O si solamente es de un padre soltero, una madre soltera. Lo que sea que ustedes tengan como relación en casa. Vale la pena, vale la pena. Sean agradecidos y el Señor les agradecerá. Muchas gracias por ver Light Transform TV. Les invito a que se suscriban, a que compartan este video.